Hace varias semanas que tanto en TikTok como en Instagram me aparecen vídeos de cómo ser that girl, que por lo visto se basa en tener unos hábitos que los he resumido en comer saludable, rutina de cara, rutina de ejercicios, escuchar podcasts, leer y journaling. Me pareció interesante probar de ser por un día este concepto, pero adaptándolo a mi manera, y al final del vídeo os daré mi opinión sobre ello. Empecé el día levantándome a las 9 de la mañana. Es cierto que en muchas de estas rutinas se levantan muy temprano, tipo a las 6 de la mañana, pero como lo he adaptado a mi rutina, me levanté a las 9. Lo primero que hice fue empezar el día con una rutina de ejercicios, pero decidí hacer un poco de yoga para activar el cuerpo, ya que suelo hacer ejercicio por la tarde y se adaptaba más a mi rutina diaria. Os voy a dejar en el link la descripción para el vídeo de la rutina de yoga que hice, por si queréis probarla. Después de hacer yoga, me duché, me lavé los dientes y empecé con la rutina de cara. En mi caso, empecé con un exfoliante para la cara. Y luego me puse una mascarilla de carbón, que es esta que os enseño aquí, que son unos polvos que al poner un poco de agua crea como una espuma, o no sé cómo decirlo, pero crea como esta textura que veis en el vídeo, y la apliqué en toda mi cara para después dejarla reposar unos 20 minutos. Pasados los minutos me quité la mascarilla con agua y puse un podcast que escogí, el de Naina Florence, mientras me desenredaba el pelo con queratina y me ponía crema para la cara. El podcast lo tenéis aquí en la pantalla por si queréis ir a verlo y escucharlo. Hey guys, welcome back to Grow with the Flow with me, Naina Florence. Oh my god, that was cringe, I've never said that before. Welcome back to the podcast. Happy Monday. Hope you had a nice weekend. Thank you for tuning in. I'm going to set the scene for my recording right now because I'm pretty proud of my setup. I have a herbal tea. It's like 9 p.m. I've got just my bedside light on, so the lights pretty dim. I've got some incense burning. I've just had a hot shower in my comfy clothes.
it's sitting down nice and comfy to record the podcast. Because that's kind of me for podcasts. Actually, maybe not at the moment. Really, really happy and I'm in love with it. So, how was my week? We finally got Wi-Fi! Woohoo! Finally at long last. However, I was uploading my video this week. Y bueno, después de eso me apliqué el spray de Mario Badescu que tengo, que el mío es de aloe vera y agua de rosas. Me lo apliqué por toda la cara y me maquillé un poco, ya que al ser verano tampoco me gusta maquillarme demasiado. Ya era la hora de desayunar y para desayunar me preparé un café con leche de avena sin azúcar y unas tostadas dulces y saladas con un poquito de fruta. Para las tostadas saladas hice un huevo a la plancha y lo puse con un poco de aguacate, especia y jugo de limón. Y para las dulces puse una cucharada de crema de cacahuete por toda la tostada con plátano y un poquito de canela por encima. Luego para la fruta puse un puñado de frambuesas, uno de fresas y uno de arándanos. Una vez ya terminé de desayunar, hice un poquito de journaling, que básicamente organicé las cosas que tenía que hacer ese día. Y aunque es verdad que me he fijado que muchísimas personas para el journaling utilizan una libreta, es decir, más a mano, yo utilizo mi iPad porque lo veo mucho más cómodo y básicamente lo utilizo muchísimo más que una libreta. Para terminar, salí al jardín a leer un poco, ya que no hacía muchísima calor y se estaba bien, la verdad, hacía aire, así que me puse allí a leer un poquito. El libro que estaba leyendo era el de Eleanor y Park, que es un libro que se ha recomendado mucho y tenía curiosidad y por el momento me está gustando. Para concluir el vídeo quiero dar un poquito mi opinión sobre todo esto. Por un lado, veo que es una buena idea si quieres empezar una rutina o dar tu mejor versión y esto pues te puede ayudar a dar algunas ideas para la rutina, no sabes qué hacer y pues puede servir de inspiración. También veo que al terminar de hacer toda esta rutina sí que es verdad que me sentí más productiva, sentí satisfacción en mí misma. Pero por otro lado, creo que esto puede ocasionar como algo más tóxico y obsesionarse con esto y la verdad es que como todo tiene que salir de uno mismo y que sea algo de inspiración y no comparar lo que hacen los demás con lo que hace uno mismo.
Si no quieres hacer una rutina, está bien. Si lo quieres hacer, también está bien. Simplemente haz lo que te haga feliz y te motive, sin compararse con las demás personas. Y no porque este tren te diga que tienes que levantarte a las 6 de la mañana, signifique que lo tengas que hacer. Es decir, tienes que hacer una rutina como crees que a ti te pueda motivar más. Dicho esto, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. A mí me ha gustado mucho hacerlo, la verdad. Y nada, no olvidéis suscribiros, dejar un buen like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.